Muy buenas tardes otra vez. Estoy, ya saben, con mi equipo conformado por mi compañero Cristian Jesús Gallegos y yo su servidor Carlos Francisco de Anda Muñoz, y les vamos a presentar la explicación de la ECA 5. ¿Y se llama? Lo que nos va a indicar la ECA 5 es clarificar el sentido de lo que emite en un argumento. Lo que vamos a aprender a lograr es clarificar el sentido de lo que emite un argumento. Y también nos pide los conceptos de tercer nivel asociados para construir, es de forma lógica de preposiciones y la información de trastorno. Y las habilidades que vamos a desarrollar en el aprendizaje, en este aprendizaje es formalizar preposiciones cuantificables, distinguir si la emisión corresponde a una negación, conjunción, disyunción o condicional, y convertir en lenguaje natural su formalización, expresar su condicional dado de manera elíptica, inversa o directa, e identificar el respaldo y la garantía de una conclusión dada. Como ya es algo habitual, las reglas para el trabajo de esta ECA son trabajar ordenadamente, respetar las argumentaciones de los demás y hablar con decencia. Y aquí en la página, en la 78, nos pide una lectura que se llama Las dos muñecas. ¿De qué trata? Y entonces lo que trata del texto es sobre una niña que tiene que elegir entre dos muñecas, porque ella quiere comprar, le quiere pedir a su mamá que compre las dos, pero nada más le dice a su mamá que puede elegir una. Y entonces abajo nos dice estas preguntas. ¿Puedo reconocer en el lenguaje las construcciones disyuntivas? No, porque todavía no lo aprendemos. ¿Puedo reconocer en el lenguaje natural las construcciones condicionales, conjuntivas y negativas? Eso más o menos, porque ya nos hemos aclarado un poco. ¿Es importante que la lógica comprenda el sentido de las preposiciones que componen los argumentos? Sí, porque es muy fundamental en su caso. Y resulta fundamental en la argumentación apegarse a la verdad para hacer valer las preposiciones. Sí, ya que es a base de ello lo que tenemos que sacar las conclusiones. Bueno. En las siguientes preguntas nos dice: en comunidad indaguen sobre los siguientes aspectos. ¿Qué opinan acerca de la actitud de la niña que intenta quedarse con las dos muñecas? Que lo hace por amor y tristeza. ¿Pueden describir algunas situaciones disyuntivas en las que hayan tenido que elegir? Por ejemplo, comprar un alimento en el receso. ¿Pueden identificar la verdad o falsedad en las proposiciones que conforman los argumentos? No, todavía no lo sabemos todavía. ¿Saben defender un argumento o a través de la garantía y el respaldo? No, tampoco todavía no sabemos eso. Bueno, en la parte de abajo nos muestra una lista de cotejo con la cual podemos identificar qué y qué cosas sabemos y en cuáles debemos de poner un poco de atención. Número 1. ¿Identifico la problemática central del texto? Sí. ¿Encuentro la lógica de la historia? Sí. ¿Puedo identificar los diversos tipos de argumentos? Sí. ¿Puedo aplicar en otros contextos lo que voy aprendiendo en la comunidad de indagación? Sí. Bueno, y como pueden ver en esta tabla, pues los aprendizajes que nos piden pues son algo que ya vimos desde las primeras secas. La pregunta inicial que nos pide es la que tenemos que reflexionar en esta ECA. ¿Conocemos las características del argumento? Nos saltamos a la siguiente página. Sí. Que nos va a decir sobre las lógicas de preposiciones. La lógica proporcional es la que nos pretende demostrar la validez de un argumento analizando las preposiciones y lo que lo conforma. En la lógica de preposiciones se analiza la composición o forma de los argumentos a partir de dos tipos de preposiciones. Las simples o atómicas, que son enunciados contrastivos que carecen de enlaces o conectivos, con excepción de la negación. Y luego están las compuestas o moleculares,
que se componen de dos o más preposiciones simples unidas por enlaces o conectivos. Y en la lógica de proposiciones se utilizan los símbolos como las letras proposicionales, conectivos lógicos y signos de agrupación. En el lenguaje de la lógica proposicional, un enunciado constantivo es una expresión completa con valor de verdad o falsedad que se construye de lo siguiente, que toda letra proposicional es un enunciado constantivo. Si P es un enunciado constantivo, entonces P, no P, también lo es, con excepción de la negación. Las restantes conectivas lógicas cumplen con la función de conectar preposiciones simples, dando lugar a las preposiciones compuestas. Y si P y Q son dos enunciados constantivos, entonces P es igual a Q, o Q tiene que depender de P, y así depende. Y ahora les vamos a decir cada uno de los conectivos lógicos. El primero es la negación. El símbolo que representa la negación, ¿qué es eso? Es un guión que va incurvado, que representa la negatividad de una oración. O también se le puede conceder esa oración como contradictorio. Ahora nos saltamos a la confusión. El símbolo que la representa la confusión es como una V, pero volteada. O sea que es una V volteada, disculpen. Que significa Y. Es cuando dos enunciados constantivos se combinan mediante la palabra y el enunciado compuesto resultante es una conjunción, y los dos enunciados que se combinan son los conjuntivos. Disyunción. La disyunción se representa con el símbolo V, que significa O. Así, por ejemplo, P, el símbolo, y se lee P o Q. Ejemplo: hoy está nublado o está soleado. Solo de que en la disyunción hay dos tipos de disyunción. La excluyente, que solo puede darse una entre las dos alternativas. Por ejemplo, en el texto que leímos de las dos muñecas, así es la disyunción excluyente. Y también está la disyunción inclusiva, que puede darse el caso de que las alternativas se puedan dar, pero es suficiente que solo se dé una de ellas. Ahora nos saltamos a la implicación o condicional, que se representa con una flecha a una dirección que se lee sí entonces. Un ejemplo que podría ser sería de que si P, entonces Q. O sea, sería, si Jorge es un buen estudiante, entonces Jorge aprobará sus materias. O sea, la primera preposición es el antecedente y la segunda el consecuente. El bicondicional se simboliza ahora con una flecha, pero que ahora apunta hacia dos direcciones al mismo tiempo. Y se lee sí, sí y solo sí, etc. Por ejemplo, P, sí y solo sí Q. En un ejemplo de la vida cotidiana lo podemos observar. Iremos a ver la película que tú quieres, sí y solo si tú pagas la entrada. Ahora nos saltamos ¿a dónde? A la actividad 1 de aprendizaje. Nos saltamos a la página 86 de la actividad de aprendizaje 1, que así nos pide qué tipo de construcciones están presentes los siguientes textos en la número 1. En el primer texto dice: lo único que tenemos que soportar es el presente, dicen los estoicos, porque ni el pasado ni el porvenir pueden abatirnos, puesto que el pasado ya no existe y el otro no existe todavía. Este texto lo pusimos como simple porque no es tan estructurado. El inciso B. La tristeza profunda es el resultado de un estado enfermizo del cuerpo. Cuando una pena no es realmente una enfermedad, nos permite más momentos de tranquilidad de los que creemos. Y si la fatiga o una piedrecilla alojada en alguna parte de nuestro cuerpo no vienen a agravar nuestros padecimientos, la sola idea de un problema nos sorprende más que nos aflige. La mayoría de los hombres niega esta idea y sostiene
que lo que hace sufrir cuando es desgraciado es la idea misma de su desgracia. Y pues ahí pusimos que es compuesto. Muy bien. Entonces él nos pide que volvamos a leer el texto de las dos muñecas y determine el tipo de construcciones que se encuentran en el texto. ¿Ya no llega tu papá? No, al rato hablo porque se dice muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Que este avaricioso llegó a la niña del texto. Ya dice que retomamos parte del diálogo ocurrido en el grupo y determinar el tipo de construcciones usadas en él. ¿Y cuáles serían? Pues las construcciones en el diálogo pueden ser diferentes. Esto influye en la persona o también en el tipo de texto del que se hable. Podrían ser premisas, los argumentos, la realidad y la opinión. Y dice que organicemos una muestra de aprendizajes retomando la primera lista del cotejo inicial y la pregunta inicial. Y dice que no hay que olvidar que las buenas razones se apoyan en hechos y son relevantes y plausibles. Y lo que nosotros decimos es que lo aprendido del texto es que nunca hay que ser un avaricioso, egoísta y malo. Para evaluar los nuevos saberes que tenemos hasta el momento, tenemos que intercambiar experiencias de aprendizaje con un compañero y observen en lo que se parecen. Y ya por último, como referencia futura, hay que anotar el ejemplo más claro de alguna formalización lógica. Para saber una formalización lógica hay que saber cómo está estructurado un argumento. Ahora nos saltamos a los respaldos y garantías. Por ejemplo, en un debate o en alguna discusión o en cualquier diálogo argumentativo, si queremos hacer valer nuestras opiniones, creencias o puntos de vista sobre algún tema en particular, tenemos que echar la mano a buenas razones para darle sustento, respaldo y garantía. Por ejemplo, y entonces, ¿cómo se dice? Para ayudar en el logro de la solidez argumentativa, nos van a presentar los siguientes modelos que es el modo concreto de darnos fuerza a nuestros argumentos. Lo primero sería la A, tesis, que se presenta la opinión, la creencia o punto de vista sobre algún tema en particular. Tiende a ser polémica y es la idea u opinión que se va a defender. Base. Constituye el primer argumento para defender la tesis. Un ejemplo, creo que este remedio sería suficiente en la mayoría de los casos, pero normalmente no se nos ocurre utilizarlo. La otra sería C, garantías. Es una explicación razonada de la tesis en la que se presentan todos los datos y los hechos o las evidencias que se respaldan, en el punto de vista. Respaldo. Son las entidades, las autoridades fidedignas y los datos comprobados que confirman y apoyan las garantías. Ahora nos saltamos a la siguiente página. No, hay que hacer los puntos. Y entonces ya vamos a saber lo que aprendimos en esta ECA. Y aquí dice integrando y aplicando mis nuevos saberes. Y las preguntas me las va a responder mi compañero Chester y las voy a decir así. ¿El texto nos ayudó a identificar alguna construcción lógica? Sí, pues se supone que será alguno de los objetivos. ¿El texto nos ayudó a identificar otras construcciones lógicas? Pues sí, aunque la mayoría de nuestros compañeros no las contestaron adecuadamente. ¿Se nota en la lectura la presencia de conectivos lógicos? Sí, pues son los que son como alguna parte de los argumentos. ¿Nos ofrecen razones a favor o en contra de algo? Pues ahí depende del texto, cuál sea su objetivo. Y ahora nos vamos a la lista de cotejo que yo le voy a decir a mi compañero Chester y él me la va a responder. Los nuevos saberes nos dicen así. Podemos definir con palabras propias lo que es una construcción negativa, disyuntiva, conjuntiva y condicional. No, esto es un poco difícil, aún se nos resulta usarlo. ¿Entendemos lo que es formalizar un lenguaje natural? ¿Sí? ¿Entendemos lo que son las condiciones elípticas inversas directas? No, pues aún no sabemos catalogarlos.
¿Podemos identificar el respaldo y la garantía de un argumento? Pues aunque se tengan presentes y se lean, aún no puede quedar claro. ¿Y podemos aplicar en otros contextos lo que voy aprendiendo en la comunidad de indagación? Sí. Muy bien. Ahora, para cerrar esto, tenemos que nos piden que en la comunidad de indagación hay que construir un argumento relacionado con la indagación de esta sesión, de esta ECA, disculpen, en la que determinamos la lógica formal y la solidez argumentativa en la garantía del respaldo. Y dice que apuntemos nuestro fruto de nuestro trabajo, ¿a cuál sería así? La solidez de los argumentos se vale de cuánto conocimiento de lógica se tiene. Entonces, la recapitulación final. Entonces, lo que desarrollamos de esta ECA es saber el sentido de lo que emite un argumento, que es, lo primero sería la lógica proporcional, que hay que demostrar la validez de un argumento analizando las proposiciones que la conforman. Así que es de la construcción. La construcción, que puede ser la negativa, que es negar una proposición que es verdadera y la convierte en falsa y viceversa. La disyuntiva, en una disyunción exclusiva, el conjunto solo será verdadero cuando uno solo de los enunciados constantivos lo sea. Condicional. El conjunto condicional será siempre verdadero, siempre y cuando no exista un antecedente verdadero y un consecuente falso. Conjuntiva. En dos conjuntivas verdaderas, el conjunto siempre es verdadero. En una conjuntiva falsa, el conjunto es falso. Y lo que nos pide son las tablas de la verdad, que es lo que muestra el valor de una verdad disculpen. Y muestra el valor de verdad de una preposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se pueda asignar a sus componentes. Sí. Y con todo esto que ya mencionamos, pues se da el modelo de solidez argumentativa, y esto depende de la consistencia de las buenas razones. Muy bien, entonces lo que yo aprendí de esta ECA es que así ya podemos identificar lo que se transmite en un argumento, y así se puede identificar cómo es la conclusión, sabiendo de qué tipo de preposición tiene cada ¿cómo se dice? No, es otro. ¿Cómo se dice? Cada premisa. Por ejemplo, en la negativa se dice que se niega un argumento, o sea que es en contra de algo, de un argumento. Pero entonces hay que saber si una premisa es negativa y todo eso. Y también podríamos decir que la solidez de un argumento igual va a depender si las razones que tenemos son buenas y o verdaderas. Bueno, pues muchas gracias por haber visto este video. Como ya sabes, para entregar la ECA 5. Bueno, pues trataré de explicarlo. Y por nuestra parte es todo. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Ahí voy a agarrar la cámara para pausarlo. Si quieren, denle like, suscríbanse. Y ojalá y les haya gustado. Bueno, si no se quieren suscribir está bien, no, a mí me importa. Bueno, sí me importa, porque son mis suscriptores, pero no es mi obligación que suscriban. Muchas gracias por ver este video, que les vaya bien.